El 4 de abril de 2026, un cometa se va a lanzar directo al Sol. Un cometa del tamaño de una ciudad pequeña, viajando a más de 3 millones de kilómetros por hora, va a rozar la superficie del Sol, a apenas 170.000 kilómetros de distancia. Y la pregunta que tiene en vilo a toda la comunidad científica mundial es una sola: ¿sobrevivirá? Porque si lo hace, podríamos ver en el cielo algo que no se ve desde hace más de 60 años. Un cometa tan brillante que sería visible a plena luz del día. Y si no sobrevive, desaparecerá para siempre en cuestión de minutos, como si nunca hubiera existido. Hoy te cuento todo sobre el cometa más esperado del año. Su nombre es C/2026 A1, pero todo el mundo lo llama MAPS. Y su historia comienza en el desierto de Atacama. El 13 de enero de 2026, un equipo de astrónomos en San Pedro de Atacama, Chile, apuntó su telescopio al cielo nocturno y encontraron algo que no debería estar ahí. Un objeto débil, casi invisible, moviéndose lentamente entre las estrellas, con una magnitud de 17,8, tan tenue que ojo humano alguno podía verlo sin ayuda. Pero los cálculos orbitales fueron inmediatos, y lo que revelaron dejó sin palabras a los astrónomos. Ese objeto era un cometa, y su trayectoria lo llevaba directo hacia el Sol. No era un cometa normal, era un cometa Creutz, un rozador solar. Los cometas Creutz son los kamikazes del sistema solar. Siguen órbitas tan extremas que los llevan a rozar literalmente la atmósfera del Sol. La mayoría no sobrevive. Se desintegran en cuestión de horas, devorados por el calor y la gravedad de nuestra estrella. Pero hay algo que hace a MAPS completamente diferente de todos los demás. Se descubrió a más de 300 millones de kilómetros del Sol. Ningún cometa Creutz había sido detectado tan lejos jamás. Lo normal es que los descubramos horas antes de que se lancen al Sol. Con MAPS tuvimos meses de aviso, y ese tiempo extra nos dice algo importante. Su núcleo mide aproximadamente 2,4 kilómetros de diámetro. Es grande, mucho más grande que la mayoría de los rozadores solares, y eso aumenta sus probabilidades de sobrevivir. Para entender por qué MAPS es tan especial, hay que entender de dónde vienen los cometas Creutz. Hace aproximadamente 1700 años, un cometa gigante con un núcleo de más de 100 kilómetros de diámetro pasó demasiado cerca del Sol. La gravedad solar lo hizo pedazos. Esos fragmentos llevan siglos dando vueltas al Sol, y periódicamente algunos de ellos regresan al interior del sistema solar siguiendo la misma órbita que su progenitor, hacia el mismo destino, directo al Sol. La familia Creutz ha producido algunos de los cometas más brillantes de la historia. El gran cometa de 1843, visible incluso a mediodía. El cometa Ikeya-Seki en 1965, que fue 10 veces más brillante que la luna llena y se pudo ver a plena luz del día en todo el mundo. El cometa Lovejoy en 2011, que sobrevivió al Sol contra todo pronóstico y apareció después con una cola espectacular. MAPS pertenece a esa misma familia. Es un fragmento del mismo cometa gigante que se rompió hace siglos, y el 4 de abril le toca a él enfrentarse al Sol. El 4 de abril de 2026, a las 14:20 UTC, el cometa MAPS alcanzará su punto más cercano al Sol. En ese momento estará a 170.000 kilómetros de la superficie solar. Para que lo visualices, la distancia entre la Tierra y la Luna es de 384.000 kilómetros. MAPS pasará menos de la mitad de esa distancia junto al Sol. Las temperaturas en esa zona superan el 1.000.000 de grados. La gravedad solar intentará despedazarlo.
La radiación evaporará enormes cantidades de hielo y gas de su núcleo. Y en cuestión de horas sabremos si sobrevivió. Desde la Tierra no podremos verlo en ese momento. Estará demasiado cerca del Sol para observarlo directamente. Pero las sondas Ojo de la NASA y la ESA, que lleva décadas vigilando el Sol desde el espacio, capturará cada segundo del encuentro. Si el núcleo se desintegra, veremos cómo desaparece. Si sobrevive, lo que ocurra después puede ser histórico. Los modelos actuales indican que si resiste el pericéntrico, MAPS podría alcanzar una magnitud de entre -1 y -7. Eso lo situaría en un brillo comparable al de la luna llena, o incluso superior, visible a simple vista en el cielo del amanecer, posiblemente visible a plena luz del día, algo que no ocurre desde 1965. Si quieres ver cómo acaba esta historia, suscríbete ahora y activa la campanita. El 4 de abril el universo dará su respuesta, y nosotros estaremos aquí para contártela. Ahora, sigamos. Los científicos manejan 2 escenarios para el 4 de abril, y los dos son fascinantes por razones completamente distintas. Escenario 1. MAPS no sobrevive. El calor extremo y la gravedad solar despedazan el núcleo. El cometa se desintegra en una nube de polvo y gas. En cuestión de horas desaparece. Un objeto que tardó siglos en llegar hasta aquí, desde las afueras del sistema solar, destruido en minutos. Pero incluso en ese caso no sería un fracaso científico. Ver cómo un cometa se desintegra en tiempo real, capturado por las sondas de la NASA, nos daría información valiosa sobre la composición de estos objetos. Restos primitivos de la formación del sistema solar hace 4.600 millones de años. Escenario 2. MAPS sobrevive. El núcleo aguanta la prueba. Emerge al otro lado del Sol como una antorcha encendida, con una cola de polvo y gas de millones de kilómetros de longitud. A partir del 12 o 13 de abril, MAPS podría aparecer en el cielo del atardecer, visible a simple vista, con una cola espectacular apuntando lejos del Sol. El mejor espectáculo celeste que hemos tenido en décadas, y todo el mundo con un teléfono podrá fotografiarlo. El problema es que los cometas son impredecibles. La ciencia puede calcular órbitas con precisión milimétrica, pero no puede garantizar que un núcleo de roca y hielo aguante 1.000.000 de grados. Hasta el 4 de abril, nadie lo sabe. Hace 1.700 años, un cometa gigante pasó demasiado cerca del Sol, y la gravedad solar lo hizo pedazos. Uno de esos fragmentos lleva siglos viajando por el sistema solar, sin que nadie lo supiera, sin que nadie pudiera verlo, en la oscuridad absoluta del espacio profundo. El 13 de enero de 2026, un equipo en el desierto de Atacama lo encontró, y por primera vez en siglos, ese trozo de hielo y roca supo que alguien lo estaba mirando. En unas semanas, ese viaje termina, de una forma o de otra, o se convierte en el cometa más brillante que hemos visto en 60 años, o desaparece para siempre en la atmósfera de nuestra estrella. El universo no negocia. El 4 de abril tendremos la respuesta. Si quieres seguir con nosotros cuando llegue ese momento, suscríbete y activa la campanita. En Cosmora no te contamos lo que quieres oír, te contamos lo que el universo realmente es. Nos vemos en el próximo viaje.